Listo, ya vamos al aire. Hola a todos, buenas tardes. Los saludamos desde el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias en Puebla, rumbo al diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos que iniciaremos el próximo 10 de abril. Hoy tenemos el enorme gusto y placer de tener una breve conversación con Óscar Martínez, quien es uno de los maestros del diplomado y que nos impartirá la sesión número 12, que se llama El cohabitar periodístico de la violencia. Óscar, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, que como periodista y jefe de redacción y todo, es el puro correr y correr. Gracias, es un gusto para mí. Ya lo fue la otra vez que participé en el curso y no tengo ninguna duda de que lo seré esta tarde y en la sesión número 12. Muchísimas gracias. Voy a presentar muy rápidamente a Óscar. Óscar Martínez es actualmente el jefe de redacción de elfaro.net, un periódico del que alguna vez Marcela Turati escribió en algún lado que desde que el Faro apareció en el radar, todos los periodistas querían publicar ahí. Se dedica al periodismo de profundidad y es autor, entre otras obras, de Los migrantes que no importan, aquí lo pueden ver, de El niño de Hollywood, de Una historia de violencia, Vivir y morir en Centroamérica, de La bestia y de otras obras. En 2020, el libro El niño de Hollywood, escrito en coautoría con su hermano Juan José Martínez, que es antropólogo, ganó el premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de la Semana Negra de Gijón. Es premio María Mors Cabot y Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2016, Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2008, Premio Nacional de Derechos Humanos por la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador 2013, y en enero los reportajes que publicaron El Faro.net y El País ganaron el Premio Gabo a la mejor cobertura periodística. Y bueno, no hablaremos aquí de la sesión ni de nada parecido, solo tenemos tiempo y la gran oportunidad de hacerle a Óscar 3 preguntas que tienen que ver con la manera en que piensa las historias, además de escribirlas. La primera tiene que ver con la estructura y es un gozo lector poder hacerlo, porque en tu libro, Óscar, Una historia de violencia, Vivir y morir en Centroamérica, publicaste la crónica Los más miserables de los traidores, donde ya hablabas del niño de Hollywood y después apareció todo el gran trabajo de años de trabajo periodístico y de Abeja, por supuesto, que es el otro personaje de la crónica. En esa lectura, además de lo referente a todo lo que narras ahí del sistema de testigos criteriados o protegidos, quizás lo que más me impresionó fue la estructura del relato. Para decirlo rápidamente, las 17 páginas de la historia se dividen en una introducción y 6 bloques que se titulan así: la parte conocida de la historia, la parte desconocida de la historia, la parte que no nos gusta de la historia, la parte que a ellos no les gusta de la historia, la otra parte que a ellos no les gusta de la historia y la parte que a nadie le gusta de la historia. Cuando leí esta crónica, me pareció que las 6 piezas podían moverse, reacomodarse y que de todos modos la historia seguiría ahí, o sea, seguiría con su potencia, seguiría igual de legible y seguiría igual de fuerte. Esto me lleva a preguntarte sobre la estructura. ¿Por qué consideras importante hacer este trabajo de trazar una estructura narrativa y en qué medida lo consideras un trabajo paralelo al de la propia escritura? Ok, mira, yo en primer lugar lo que tengo que hacer es recolectar. Es decir, si hay algún momento en el que la historia intuitivamente arroja algunas cosas para la estructura, pero no suelo parir las estructuras, digamos, desde cero. No suelo parir las estructuras sentado frente a la computadora en blanco, imaginándome cómo me gustaría a mí contar el cuento. A veces me ocurren cosas, pero normalmente las desecho. Yo lo primero que necesito tener es algo muy parecido a un menú, que ya lo comentaba en algún momento. Es decir, cuando me refiero a un menú, me refiero a yo necesito saber qué personajes tengo desarrollados, qué documentos son esenciales. Algunos documentos se convierten en personajes. Yo recuerdo cuando en el 2010 escribimos el cártel de Texas junto con colegas, descubrimos el primer y el único cártel que según Naciones Unidas existe en El Salvador, formado por policías, por diputados, etcétera, por pandilleros. Y en ese momento 3 informes que conseguimos de forma independiente
llegaron a adquirir un nivel de personaje en el material, al igual que otro texto que escribí en Petén, Guatemala, frontera con Tabasco, México y con Chiapas, donde un informe militar adquiría el nivel de personaje. Es decir, cuando digo documentos no hablo de papeles muertos necesariamente. Y luego a mí me parece muy interesante, muy necesarias las escenas, la esencia de la crónica, que es de lo que están compuestos ese libro, es una esencia que se puede expresar de una manera muy directa. La esencia de las crónicas es mostrar más que decir. Es decir, que aquello se parezca más a abrir una ventana que a contar un relato necesario, que a enumerar un relato. Que aquello se parezca más a que la gente vea. Entonces, es como lo que decía, después llegar a ese punto. Yo una vez tengo todo eso sobre la mesa, necesito constantemente preguntarme qué me dice eso y sacar conclusiones, como que si aquello fuera una tabla de Excel. Yo soy muy malísimo con la tecnología, con el Excel, que es algo que yo considero tecnología. Entonces no es una buena, pero yo sé convertir una tabla con esos valores en resultados. ¿Cuál es el resultado de esa tabla? Descubrimientos. Un periodista que no descubre nada no tiene nada. Un periodista que se meta con los grandes formatos, la crónica de largo aliento, el reportaje de permanencia, y no descubra, pues está haciendo un flaco favor al oficio. Evidentemente el periodismo también consigna, pero consigna en géneros menores. Consigna en los breves, consigna en las notas, consigna incluso en la nota ampliada. Pero la crónica narrativa tiene que ver con descubrir, porque tiene que ver con la mirada de uno, con volver a ver, con ver nuevamente algo de una forma que quizás no se haya visto. Entonces, si a mí claro, cuando yo digo descubrimiento, no necesariamente es el número de una cuenta bancaria. Puede ser posiblemente un descubrimiento, esta es la manera en la que maltratan a los testigos protegidos. O existe un odio entre los migrantes mexicanos y los salvadoreños en el sur de California. Esos son descubrimientos más grandilocuentes que evidentemente cuesta demostrarlos. Yo una vez tengo toda esa tabla completa, y aun cuando no la tengo, con todos esos valores enumerados y esos resultados en descubrimientos, empiezo a pensar en la estructura. Empiezo a ver la matrix, por así decirlo, y entonces me planteo la estructura. Evidentemente hay algo en lo que yo comparto con Caparrós, que él menciona en el libro La Crónica. Yo creo que una de las obligaciones de un periodista, él dice que es cazar principios, es decir, una escena potente que mantenga a la gente ahí. Yo no creo que solo principios, yo creo que es cazar escenas. A mí hay algo que me impide hacer una estructura, por más que tenga esa tabla, es tener pocas escenas o escenas poco potentes. Si yo tengo eso, si no tengo mi sustancia, que son las escenas, aquello que puedo describir, aquello que tiene ambiente, personaje, diálogos, hora, temporalidad, sucesión, plot, si lo querés ver en términos cinematográficos. Si no tiene eso, es una escena débil. Yo necesito que tenga eso, que tenga detalle. Y solo entonces yo puedo empezar a pensar cuál es la estructura ideal, qué es lo que quiero decir primero, qué es lo que quiero decir de último. Y en segundo lugar, de qué forma quiero decirlo. Como decía Tomás Eloy Martínez, la estructura termina siendo convertir lo importante en interesante. Muchas gracias, Oscar. Y a propósito de esto que dices de la crónica como ventana, la siguiente pregunta tiene que ver con la dimensión de esas ventanas, la dimensión de esas historias. Voy a leer un párrafo que escribieron tú y tu hermano en el prólogo de El Niño de Hollywood. Y dice: con el tiempo entendimos que la vida de Miguel Ángel implicaba mucho más que la historia brutal de un pandillero. Para contar al sicario no bastaba relatar cómo disparó ni dónde nació. Con el pasar de los meses y los años pudimos darnos cuenta de que la vida de este hombre estaba condicionada por procesos globales, por historias mundiales desconocidas para él. Descubrimos que el poder de decisión o agencia fue siempre limitado. Siempre se amarró con esos procesos lejanos, diseñados por altos funcionarios en los Estados Unidos y en El Salvador durante todo el siglo XX, y además hablan de la importancia de unir métodos de trabajo como la etnografía y el reporteo, y de juntar dos maneras de entender la realidad. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es este proceso de redimensionar los alcances de una historia? O sea, ¿con qué enfoques o parámetros se logra visualizar, ampliar tanto esta ventana
para mostrar que el tejido de acontecimientos confluye en una existencia aparentemente ajena a las grandes decisiones políticas, porque hicieron de una mirilla inicial una gran ventana para mostrar una realidad global desde un personaje. Mira, a mí me gusta, y yo creo que eso es algo que he repetido en muchísimas historias, convertir la partícula en la explicación del universo. Y a mí me parece que eso es además una labor muy propia de los cronistas. Te voy a decir por qué. Porque la labor de la crónica, que es mostrar, es convertir grandes conceptos en vivencias muy particulares. Es decir, si no, lo demás sería grandilocuencia de un cronista. Si un cronista te dice, yo lo que sé es explicar la guerra, pero desde la retórica y el análisis, bueno, entonces probablemente lo que esté escribiendo no es una crónica. La crónica necesita personajes, desarrollo. Evidentemente, una de tus obligaciones, como ocurrió con, mira el caso de Miguel Ángel, una de tus obligaciones, termino la idea y luego me meto con el caso concreto, una de tus obligaciones es conseguir que esos personajes alcancen la trascendencia, conseguir que esas escenas expliquen mundos, conseguir que esas vidas se parezcan o expliquen entornos de otras vidas. En el caso de Miguel Ángel, ¿quién era Miguel Ángel Tobar? En El Salvador actualmente se calcula 64,000 pandilleros activos. Somos un país de 6.5 millones de habitantes, más 2.5 que viven en Estados Unidos. Miembro de la Mara Salvatrucha, a la que Miguel Ángel pertenecía, hasta que lo asesinaron en noviembre de 2014, hay 40,000 solo en El Salvador, es una población muy grande. Pandilleros como él, que rondan los 30 años, que hayan asesinado a mucha gente, no sé si tanta como Miguel Ángel, 56 personas, pero creo que sí. Hay varios pandilleros de ese tipo. Gente que haya traicionado a la pandilla también. Es decir, la historia de Miguel Ángel no la escogimos por sus particularidades, sino por sus semejanzas. Luego la particularizamos porque la estudiamos, pero nos parecía un tipo que se parece a tantos otros tipos. Digo de tipo en general porque la pandilla, que es un organismo machista, declaradamente está compuesta solo por hombres en la actualidad y algunas mujeres que quedan de antes de que en el 2005-2006 esa regla de que solo hombres podían ser miembros se convirtiera en una regla tajante. Entonces, había muchos tipos parecidos a Miguel Ángel, muchos con vidas similares, no idénticas obviamente, porque si no fuera ya la renuncia a la particularidad. Y luego lo estudiamos a Miguel Ángel, pero nos parecía que era la expresión de algo grande. Y nos parecía que la crónica y el método de trabajo de la investigación periodística y antropológica nos podía llevar a concluir algo. Y esa es una premisa ambiciosa. ¿A qué me refiero? Nosotros, ¿cuál fue nuestro objetivo con Juan en este libro? Podemos explicarle a la gente cómo creamos a un tipo así. Porque un tipo así no nace espontáneamente. Yo no creo en los ADN chuecos. Es decir, Miguel Ángel Tobar es la suma de una serie de circunstancias. Y esas circunstancias estaban impuestas en su derredor por una sociedad como la salvadoreña. Y luego nos fuimos dando cuenta por otras sociedades o gobiernos como el estadounidense, por ejemplo. Por una sucesión de hombres corruptos y de gobiernos corruptos en el caso de El Salvador. Por una coyuntura muy particular de deportaciones, una guerra civil, un pasado de represión indígena. Todo eso podíamos llevarlo como un cable bien atado, bien tenso hacia la vida y el cuerpo de Miguel Ángel Tobar. Es decir que los seres humanos somos la expresión de nuestro contexto es solo un decir. Tu labor como cronista es demostrarlo. Enseñarme ese cuerpo, yo lo veía, les decía en un momento me preguntaban, ¿cómo te imaginas esta historia? Yo les decía, si esto fuera un performance, yo imagino a un tipo crucificado, atado con un montón de cables a un país, con un montón de cables que lo desgarran y lo despellejan. Eso es Miguel Ángel Tobar, de alguna forma el núcleo a través del cual puedes entender un país y una sociedad injusta como esta. Pero para eso tenés que hacer mucha investigación y irlo atando. Entonces, a mí me parece que esa es una gran labor de la crónica, porque la crónica al final es observación con sentido, observación profunda con sentido. Es decir, ¿por qué yo estoy observando tanto a este muchacho? ¿Por qué viajo 2 veces por semana a observar? ¿Por qué lo sigo observando después de 4 años? ¿Por qué después de su muerte yo sigo observando su vida, su pasado, su historia? Bueno, porque de esa observación vos sacás una premisa compleja, porque crees que esa persona en el periodo de selección previa era la clave para explicar algo más grande.
A veces no tiene que ser tan enorme como un país violento produzca un asesino. Puede ser cuál es el papel que tiene una danza en la cultura popular de cierto grupo de gente. Puede ser cuáles son las dificultades o qué rol juega para la literatura de un país un poeta anónimo. Pero son premisas grandes. Estas tres que he mencionado, lo que son es distintas, pero las tres son grandes y te obligan a sumergirte en la investigación de eso. Entonces yo creo que en la crónica el viaje de la partícula al universo es muy natural, es más natural que al contrario. Es decir, pensar El Salvador es un país violento y eso lo vamos a describir en las primeras páginas sin agarrarnos de un personaje, o voy a describir la violencia del país a través de su historia como si fuera un almanaque, sin fijarme concretamente en seres puntuales. Yo creo que es el labor de otros oficios más parecidos a la historia, a la sociología, que tiene elementos del periodismo de ellos. Pero yo creo que en el más clásico de la crónica desarrollada del periodismo es atarte a un hecho, a un suceso, a una persona, a una muerte, a una vida, a un nacimiento, y a partir de ahí convertirlo con las premisas que llevas como cronista en parte de una historia mucho más grande. Entonces, a mí siempre me ha parecido que es un acto, además, que encarna cierta rebeldía. Voltear a ver el mundo en un código diferente. Imagínate qué diferente es voltear a ver el mundo a través de un pandillero, es decir, a través de un nadie, o voltear a ver a México a través de los migrantes que van arriba del tren, que son nadie, son gente que no interesa. Es un acto subversivo voltear a ver el mundo desde los nadies y explicarlo y entender. Esa gente no está ahí porque sean los últimos de la cadena, o porque estén locos o sean tontos, o nacieron con un ADN estropeado. Están ahí porque una serie de sucesos los han llevado a estar ahí. Ese tipo viaja aferrado a ese tren, y yo puedo describir cómo viaja, con los dedos engarzados en las cartoneras del tren, con un cartón abajo de las nalgas para que la fibra de vidrio no le pique la piel. Pero también puedo explicar cómo llegó ahí. Esa es tu labor. También puedo explicar cómo llegó ahí. Y explicar el mundo desde esas partículas olvidadas, a mí me parece un acto de rebeldía enorme del periodismo. Oscar, y sobre este voltear a ver el mundo desde un código diferente va la última pregunta, que tiene que ver justo con esto, con el hacer ver de las historias, y que es algo que de pronto tenemos en nuestro imaginario ciertas ideas ya preconcebidas sobre un montón de cosas o lugares. Por ejemplo, las fronteras, específicamente la frontera sur de México, ¿no? Tenemos una idea ya hecha y que ha sido labrada a lo largo del tiempo. Y de pronto llegan el Faro.net y El País y hacen esta serie de reportajes titulada Frontera Sur, la frontera desconocida de América, además, y nos muestran que hay otro montón de realidades económicas, sociales, de poder, de las que no tenemos idea en general. ¿Cómo se construye, cómo se planifica y cómo se construye este revisitar para hacer ver el lugar desde otra perspectiva? Mira, en primer lugar, las fronteras son muy dadas a esto, como otras cosas, como los famosos, como los crímenes que marcaron época, como el narcotráfico. Son muy dados a que su parte icónica y no profunda, es decir, su parte plástica y no su intimidad, sean muy resaltadas en detrimento de todo lo demás. Te voy a poner un ejemplo. Si vos hablas de la frontera norte, célebre entre los periodistas del mundo, casi todos no creo que haya un país del mundo que no tenga un periodista que haya sido enviado a cubrir la frontera norte en algún momento de su vida. Pero si les preguntás al grueso del mundo, si hubiera una forma de hacer eso, ¿qué es la frontera norte de México? Alguna gente te dijera Tijuana, seguramente, mucha gente. Una menor proporción te diría Ciudad Juárez, por aquella importancia que tuvo en la época de 2009, cuando la violencia era tan célebre. Quizás alguien te dijera Tijuana, Nogales. Quizás alguien te dijera Nogales. Quizás alguien te dijera Nuevo Laredo, aunque ahí es más complicado ir. Habría ya muy poca gente que te dijera Agua Prieta o Piedras Negras. Y definitivamente muy poca gente te va a decir La Chepas, El Ejido La Nariz, Caborca, Pitiquito, Altar, El Sázabe, Algodones.
Muy poca gente se va a referir ya a esos lugares que son donde la frontera ocurre. Lo mismo pasa, es muy icónica, entonces la gente se queda con el icono. Y como el icono brilla tanto, destella y hace que tu mirada se confunda. Eso es lo que hace un destello, confundirte los sentidos. En la frontera sur de México eso pasa, eso es mucho más, porque al ser una frontera mucho más olvidada, los iconos lo absorben todo, y los iconos son esencialmente Tapachula. Poco más, y el río Suchate. Por lo demás, ya si alguien le pregunta si conoce frontera Comalapa o Ixcalac, eso ya queda del todo fuera. Entonces nosotros nos habíamos percatado con eso, y muchas de las mejores ideas periodísticas, al menos en mi carrera, porque yo estuve en el Génesis junto con colegas del Faro y del País de esta idea, surgen de la indignación con nosotros mismos. Sala Negra, el proyecto de investigación de violencia del Faro que ejecutó 8 años de trabajo, surgió de eso, de que cuando regresamos de diferentes funciones, yo venía de México de hacer Los Migrantes que no importan, en un foro centroamericano del Faro, en el primero, nos empezamos a preguntar qué entendíamos de la violencia, porque era evidente que en ese compartir con periodistas centroamericanos, la violencia era un tema central, y nos dimos cuenta de que no la entendíamos, de que no sabíamos qué era la Mara Salvatrucha ni el Barrio 18, es decir, no entendíamos a aquellos que lastimaban al más del 60% de la población de nuestro país, y de esa indignación surge Sala Negra. Igual lo de la frontera surge de decir, a ver, cuando dijimos, ¿qué hacemos en conjunto que nos interese? Bueno, la frontera fue una pensada obvia, pero después dijimos, miren, ¿qué sabemos de la frontera? La frontera son lugares, esa frontera es un lugar visitado por periodistas en emergencia, cruzan Tapachula cuando va una caravana, quizá en algún momento visitan Petén cuando se anuncia que se han desalojado un grupo de narcotraficantes de la reserva en Lacandón, o alguna vez llegan a donde cayó una avioneta, pero la frontera sí, esos 1.250 kilómetros por donde pasa el 90% de la droga que toca territorio centroamericano, por donde pasa el 95% de migrantes que son atrapados por el Instituto Nacional de Migración de México, donde México desplegó a sus miles de guardias nacionales para detener la migración, donde esa frontera porosa de tráfico, trata, pero también de otras cosas, de poblaciones diversas, como encontramos a las poblaciones de herencia alemana cercanas a Ixcalac, no la habíamos volteado a ver. Entendimos que era un lugar por el que habíamos pasado muchas veces, pero el que no habíamos visitado ninguna vez. Y ese es el origen de muchas de las historias. Acordémonos algo, no es retórica cuando decimos que un periodista es alguien que tiene que tener muchas buenas preguntas. Las primeras buenas preguntas de un periodista tienen que estar destinadas a vos mismo. Solo de una buena pregunta sale una respuesta ambiciosa. Solo de una pregunta fundamental que te incomode sale un material que puede incomodar, que puede afectar o conmover a los demás. La primera pregunta esencial es a vos mismo. ¿Qué no he visto? ¿Qué he visto mal? ¿Qué debería de ver bien? ¿Qué habilidades tengo para ver? ¿Hacia dónde me resulta natural ver? Entonces, ¿hacia dónde no veo? ¿Qué de lo que he contado es una explicación mediana? ¿Qué de lo que he contado es una explicación chiquita? ¿Qué podría explicar mejor? De todas esas preguntas sale un proyecto como el del País, de una sentada donde lanzamos 1000 preguntas más que respuestas y finalmente aterrizamos en una. Y cuando la vimos, las preguntas empezaron a responder a ese objetivo. Y era, ok, entonces, ¿qué sí hemos contado? Y nos respondíamos esto, esto y esto. ¿Qué no hemos contado? Bueno, Tecún-Umán hemos ido de paso, pero yo nunca he visto una crónica de Tecún-Umán o de Tapachula y de las poblaciones que están ahí. De los flujos que pasan, hemos contado solo los flujos centroamericanos, pero ¿y los africanos, los indios, los haitianos? ¿A qué zona no hemos ido? ¿Alguien de ustedes conoce el extremo caribe de la frontera? Y la respuesta era no. Entonces, de ahí surgieron ya otras preguntas y un protocolo de trabajo. Pero honestamente, se los digo, ese material surgió de una reunión donde con lo que llegamos fueron con dudas reales, no con pretensiones de solución. Esas nos tardamos un año en buscarlas. Cuando nos fuimos a esa frontera, tomárnosla durante un año. Eso es lo que te puedo decir, Efraín. Muchísimas gracias, Oscar, por esta conversación que es como para tomar
como otra clase, como una clase previa. Cecil Collins y Emir Barrios de Ciudad de México y Cancún respectivamente son alumnas del diplomado y mandan muchos saludos. Jorge Osvaldo, que es alumno del diplomado también y es catedrático en Mérida, Yucatán, dice que tienen cerca de 200 estudiantes salvadoreños y él, bueno, tiene una relación muy personal y afectiva, histórica con El Salvador. Oscar, nuevamente te agradecemos muchísimo que seas maestro del EM, que nos hayas concedido este tiempo. No sabemos cómo más agradecerte, excepto diciéndote algo en el último minuto. Yo voy buscando los libros para esta conversación. Encontramos y te voy a leer lo que dice. Este libro es de Laura Tie, a quien tú conoces, es codirectora del EM. Dice, este libro me lo regaló Efren el 15 de julio del 2014 y comencé a leerlo cuando estrené mis lentes. En 2014 no nos imaginábamos ni que íbamos a estar en Puebla, ni LEM, ni que íbamos a tener el enorme placer y el privilegio de que fueras maestro de LEM. Bueno, el libro es Los migrantes que no importan y que además es la edición más bonita que hemos visto, de las varias que han publicado. Oscar, muchísimas gracias. Te dejamos regresar a la vida del periodista, que correr y correr y correr. Ahí voy a correr un poco, pero le mando un enorme abrazo a Laura, a vos, Efren, a toda la gente que saludó y en general a los y las estudiantes del EM. Le mando un fuerte abrazo y espero que repitamos esto pronto.